Amados, hoy día vamos a ver de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, el primer capítulo, y desde Efesios 11 hasta el versículo 14. Muy importante. Hoy día tratamos el tema de la herencia en Cristo. Si pudiéramos tomar un par de minutos y orar al Señor para que podamos entender lo que el Espíritu quiere comunicarnos. Si pudieran cerrar sus ojos y nos acercamos a ti, Señor Jesús, con plena confianza, con todo agradecimiento y con gozo de poder recibir esta verdad que tú obtuviste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor Jesús. Y en tu nombre pedimos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento y revelación de estas preciosas verdades de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Leamos entonces Efesios 1, versículos 11 al 14. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué importante pasaje. En él, asimismo, tuvimos herencia. Puesto que Jesús murió en la cruz para redimirnos, esto es, comprarnos para que a precio de su sangre preciosa derramada al morir hizo posible que nosotros tuviésemos herencia, que se hace patente cuando somos adoptados como hijos por la fe en su nombre, haciéndonos así herederos, los cuales hemos recibido herencia especificada en la Biblia,
hecha realidad con la muerte del testador, detallada tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Esta herencia incluye pertenencia real y reconocida por Dios como hijos adoptados, hechos parte de la familia de Dios. Pertenencia al pueblo de Dios. Y al tener esperanza y certeza respecto de las promesas de Dios a nosotros como herederos. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Claramente dice que la predestinación es conforme a un propósito divino y que es expuesto con exactitud en la epístola a los romanos del apóstol Pablo en el capítulo 8, versículos 28 al 30 que leemos. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Permiso. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así, queda claro a la luz de las Escrituras que el propósito divino es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, en un proceso de santificación. A eso hemos sido predestinados, a ser hechos conformes a su imagen. Como dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Enseguida, Pablo destaca el orden en que el plan de salvación ocurre. Y como asimismo queda establecido en los capítulos 9 al 11 de la epístola a los romanos, hay un orden de Dios. Y aquí en Efesios
leemos: nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y aquí alude el apóstol Pablo. Obviamente, nosotros está aludiendo a los judíos, pueblo del cual es el apóstol Pablo. Pueblo escogido por Dios, quienes esperaban el Mesías prometido por los profetas y que los judíos conocían plenamente porque tenían las Escrituras. Y pasa al versículo 13 el apóstol Pablo y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Obviamente, esto hace alusión a los gentiles, vosotros, que han nacido de lo alto, con arrepentimiento de sus pecados, decidiendo asimismo creer en el Señor para salvación. Continuamente la palabra de Dios declara acerca de las decisiones del ser humano, a quien Dios creó con libre albedrío para aceptar la salvación y permanecer en ella con fidelidad al Señor y Salvador, o a rechazarlo para perdición. Desgraciadamente, en las iglesias cristianas, a través de los siglos, han surgido voces que de alguna manera muestra que ha habido personas que por un tiempo caminan siguiendo a Cristo, pero por diversas razones carnales, fortalecidas por agentes de Satanás, terminan decidiendo apartarse y hacen lo que advirtió el Espíritu por medio del apóstol Pedro, quien escribió: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso escribió Pedro en su segunda epístola, capítulo 2,
versículos 20 y 21. Muchas veces, a través de la historia del cristianismo, no solamente estas son personas que casualmente asistieron en algún momento, sino que muchas veces son personas que recibieron la salvación y participaron del Espíritu Santo, y sin embargo se apartaron, volviéndose atrás al mundo del maligno. Y quiero citarles dos pasajes del libro de Hebreos, asignado tradicionalmente al apóstol Pablo, y que dice lo siguiente. El primer pasaje está en Hebreos capítulo 6, y leo del versículo 4 al 6. Miren lo que dice. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, que obviamente hace referencia a los dones del Espíritu Santo, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, no pueden volver a nacer de nuevo, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Pasaje tremendamente sobrio, importante. Aún más, en Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, en el contexto de una exhortación a la fidelidad de los creyentes, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La palabra de Dios con respecto a esto nos advierte: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto aparece en Hebreos capítulo 10, versículos 25, 26 y 27. Creo que estas serias exhortaciones apostólicas deben ser tomadas con la mayor consideración, en el sano temor de Dios, manteniendo la fidelidad al Señor y amando al cuerpo en el cual hemos sido plantados por Dios, su iglesia. Estoy consciente que en las Escrituras hay alrededor de 175 versículos que muestran la firmeza, la seguridad de la salvación. Y eso es absolutamente verdad de Dios y muy claro. Pero junto a esos 175 versículos están estos dos pasajes que no pueden ser ignorados, que claramente enseñan y advierten que una persona, después de haber sido salvado,
después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y de haber participado en la obra de Dios, por decisiones carnales, se vuelve atrás y se aparta del Señor, entonces está poniendo en riesgo su salvación, no por decisión de Dios, sino que por decisión suya, contraria a la voluntad de Dios. Sigamos entonces con el texto del capítulo 1 de la epístola del apóstol Pablo a la congregación en Éfeso, a los creyentes. En el versículo 13 y 14 dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La posesión adquirida somos nosotros, hasta la redención, hasta que se complete lo que Dios ha dispuesto para la eternidad. Fíjense, esta es una realidad real, completa, definitiva en la vida de los creyentes. Consiste, al haber recibido en ese instante de la salvación, cuando nacimos de nuevo del Espíritu de lo alto, un sello con el Espíritu Santo de la promesa, lo que nos recuerda el bautismo con el Espíritu Santo como la promesa aludida por Cristo resucitado en Hechos capítulo 1, versículos 5 y 8. Asimismo, nos enseña el apóstol Pablo en esta epístola a los Efesios, en el versículo 14, que este sello del Espíritu Santo es las arras. Es una palabra de castellano antiguo que significa, el depósito inicial de garantía de la herencia que tenemos. Y que será plena en el momento en que culmina la redención nuestra con la glorificación. Ya sea cuando dejamos esta vida y entramos al instante a la eternidad para estar con el Señor, o que ocurra que estamos vivos cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia en el arrebatamiento prometido que aparece en Primera de Tesalonicenses 4 y 5 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y por último, cabe notar al final del versículo 14 que declara fielmente que todo lo que nos pertenece como herederos en Cristo es para alabanza de su gloria. Un tema no menor que debiéramos tener siempre muy presente en todo lo que hagamos como creyentes, desde la responsabilidad más pequeña hasta las grandes obras de fe, que todo lo que hagamos sea
para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Amados, quedan solamente 2 semanas para que como iglesia cumplamos 40 años. Habiendo sido establecida como una misión en Santiago de Chile, el día 1 de diciembre de 1982. Es para nosotros gran gozo celebrar este aniversario en compañía de muchos hermanos y hermanas de distintas congregaciones, de muchas iglesias, tanto aquí de Chile como de otras naciones. Nosotros mismos, con Paulina, estaremos alojando a 2 amados hermanos españoles que conocimos y con quienes mantuvimos gran amistad cuando fuimos enviados como misioneros a España, y el Señor nos puso en la ciudad de Segovia para establecer una obra allí. Estos tiempos para nosotros son tiempos de gran bendición. Y a todos ustedes, en todas las iglesias, les decimos con gozo, con humildad, los invitamos a participar con nosotros el día jueves 1 de diciembre en la iglesia en Providencia, y el día viernes ahí mismo, reuniones que comenzarán a las 7 de la tarde para que nos acompañen en este tiempo precioso que Dios nos está dando. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén y amén.